Bienvenidos. Vamos a ver entonces hoy la segunda clase de medios dieléctricos. En la clase anterior lo que hicimos fue sumergir un medio dieléctrico, un material aislante, en un campo eléctrico externo. Y el resultado de eso fue que se induciera en el medio dieléctrico una nube de dipolos tal como estamos viendo en esa placa. La idea entonces, en función de lo que ya experimentamos en la clase pasada para átomos y moléculas dentro de un campo eléctrico externo, lo que va a ocurrir es que va a haber una pequeña separación de los centros efectivos de carga negativa y de carga positiva. Eso va a hacer que si yo pienso en un elemento microscópico de volumen, en la placa estaría en la figura de abajo, indicado con el volumen delta B', en ese volumen pueden estar viviendo decenas o centenas de átomos o moléculas, y yo voy a poder ver que en ese elemento voy a tener un cierto momento dipolar que lo voy a indicar como delta P. Obviamente que cuanto más grande es el volumen que esté considerando, más grande va a ser también el delta P. Por lo tanto, si yo quiero tener una cantidad que no dependa de la cantidad de sustancia que estoy involucrando, lo que me va a convenir es definir el cociente de delta P sobre delta B, y esa cantidad nosotros la llamamos vector polarización. Lo notamos con la letra P mayúscula, y de alguna manera lo que me está diciendo es cómo responde ese aislante al estar sumergido en un campo eléctrico externo. La primera pregunta que a nosotros nos preocupó durante la clase pasada fue intentar determinar la contribución específica que un material polarizado hacía en un punto del espacio externo que tuviera coordenadas X y Z. Esa sería la situación que tienen en el dibujo inferior. Uno lo que querría es poder determinar el potencial eléctrico en el punto dado por coordenadas X y Z debido a un material polarizado. Nosotros sabemos que cada uno de esos dipolos va en la región lejana a estar dando una contribución al potencial que va a estar dado por ese delta B que vemos en la placa. Ese resultado del delta B fue el resultado de haber trabajado en el límite en que la distancia donde evalúo el potencial es mucho más grande que la distancia propia del dipolo. Si uno cambiaba la notación y en vez del delta P chico lo utilizaba la definición del vector de polarización, entonces podíamos ver que el delta de potencial que genera el cubo que está ilustrado ahí está dado por la expresión, por la segunda expresión que tenemos en esa placa. Y por ende, para poder ver el potencial generado en su totalidad por ese material polarizado en el punto, lo que tengo que hacer es naturalmente caminar hacia el concepto de integral, y eso es lo que vemos en la última expresión. Entonces nosotros estuvimos trabajando con esa expresión y nos dimos cuenta que utilizando alguna identidad vectorial podíamos reescribir ese potencial tal como lo estamos viendo en la expresión superior. Y esa expresión es una expresión que en términos de forma funcional no está tan lejos de formas funcionales que nosotros ya hemos visto cuando estuvimos abordando los problemas de la guía 1 o cuando estuvimos trabajando con el concepto de potencial eléctrico y de campo eléctrico y de fuerza a través de la ley de Coulomb. Lo que sí nos damos cuenta es que P escalar n estaría ocupando el rol de una densidad de carga superficial y que menos la divergencia de P estaría ocupando el rol de una densidad volumétrica de carga. Es entonces que nosotros, la interpretación que pasamos a hacer ahora del problema es una interpretación en la cual reemplazamos de alguna forma esta visión de una nube de dipolos por una concentración de cargas bien establecidas a través de densidades superficiales sigma p y de densidades volumétricas ρ sub p. Eso hace que entonces el potencial y eventualmente un cálculo de campo eléctrico queden dados por las dos expresiones que siguen, y denominamos carga de polarización a la integral de ρ en diferencial de volumen y más la integral de sigma en diferencial de superficie. Si uno mira todo el dieléctrico en su totalidad, queda claro que al haber sumergido este dieléctrico, que es un ente neutro, en un campo eléctrico externo,
lo que estoy haciendo es lograr alguna separación de carga en su interior, pero no estoy cambiando la cantidad de carga total que ese medio dieléctrico tiene. Y ese medio dieléctrico, al ser neutro, tiene una carga total cero. Eso implica que si yo puedo sumar la carga que está distribuida a nivel de volumen con la carga que está distribuida de polarización a nivel de superficie, sobre todo el volumen íntegro del dieléctrico, sobre todas las superficies que caractericen a ese dieléctrico, esa carga de polarización Q sub P tiene que darme igual a cero. Entonces, ese fue básicamente el punto en el cual nosotros dejamos en la clase anterior, y lo que vamos a hacer en primer lugar es discutir un poco cualitativamente qué es lo que esperamos que pase como consecuencia de esta polarización, y después vamos a ir generando las herramientas como para poder entender y poder describir el vector de polarización entonces y el vector campo eléctrico y eventualmente el potencial eléctrico que uno obtenga. Entonces, esas tres figuras que estamos viendo ahí, lo que van a estar dándome es una idea de cómo está un dieléctrico isotrópico, primero en la situación en la cual no lo sumergí en ningún campo eléctrico. Sus dipolos pueden ver que están desorganizados, si es que realmente hay una estructura de tipo dipolar. Si no tuviera una estructura ya de tipo dipolar, en realidad el delta P en cualquier elemento de volumen que yo tome tendría que darme cero, el delta P chico. Pero en la placa, en el dibujo del medio de la placa, lo que estoy haciendo es sumergir ese dieléctrico en el interior de un capacitor de placas paralelas, que sabemos que nos da un campo eléctrico uniforme E sub 0. Entonces, de golpe, lo que estoy teniendo es un problema en el cual el material dieléctrico es sumergido en un campo eléctrico que tiene la propiedad de ser constante, de ser uniforme, constante en magnitud y en dirección. Y entonces, lo que voy a poder ver ya a nivel gráfico en el dibujo del medio es que la cara del dieléctrico que esté a la izquierda básicamente va a tener reunido toda una distribución superficial de cargas negativas, que serían los extremos del dipolo que está más a la izquierda. Por otra parte, la cara de la derecha va a tener toda la información como una distribución de carga positiva o una distribución sigma de polarización positiva. Y en la región ya interna, como voy a ir teniendo los más y los menos que se van a ir cancelando entre sí, a nivel de volumen no voy a tener absolutamente nada. O sea, visualmente lo que espero es que la polarización sea uniforme, porque el campo eléctrico es uniforme. Entonces, el material, si es isotrópico, no tendría por qué comportarse distinto en ningún punto con respecto a otro. El E es constante, el P espero que sea constante, la divergencia de P espero que sea cero y que todo se reduzca a dos cargas superficiales. Ya lo vamos a ver con mayor detalle, simplemente en este momento es poder inspeccionarlo visualmente. Pero fíjense que a partir del hecho de que yo en la cara izquierda del dieléctrico tenga una sigma negativa de polarización y en la cara derecha del dieléctrico tenga una sigma positiva de polarización, claramente me da la idea de que lo que voy a tener es un campo inducido en el interior que va a estar ahora yendo nuevamente de más a menos, pero es bastante visual que va a estar en sentido opuesto al campo eléctrico que genere el capacitor. Entonces, una primera inspección cualitativa, ya la sensación que deja es que con respecto a la situación de vacío, el haber introducido un dieléctrico lo que va a hacer es debilitar el campo eléctrico en el interior. Si eso fuera un conductor, sabemos perfectamente lo que pasa. Va a haber una carga inducida negativa a la izquierda, una carga inducida positiva a la derecha, de tal manera de matar el campo eléctrico en el interior de ese conductor. El campo eléctrico adentro es cero. Pero este no es un conductor. No tengo la cantidad de carga libre disponible para la movilidad que necesitaría. Este es un aislante y no tengo disponibilidad de cargas libres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese medio aislante está haciendo lo que puede hacer, y es lograr pequeñas separaciones de sus centros de carga, fracciones de diámetro molecular.
está generando momentos dipolares. Eso es todo lo que puede darme. Es lo suficiente como para generar un campo eléctrico que se oponga al E0, pero no va a ser lo suficientemente intenso como para poder matarlo. Entonces, el campo eléctrico total en cualquier punto del interior va a ser la suma de esos dos vectores que estamos viendo ahí, E0 más E inducido. Y obviamente E0 va a ser más intenso, por lo tanto lo que va a pasar es que el campo ahí adentro va a quedar debilitado, pero no va a llegar a ser cero. Pero para poder entender eso, que hasta ahora lo venimos discutiendo simplemente a raíz de estas representaciones gráficas, yo lo que necesito hacer ahora, todavía, es plantearme cómo miraría el campo eléctrico en el interior de un material dieléctrico. Y ese fue el punto en el cual nosotros nos quedamos en la clase pasada. Si ustedes recuerdan, la última pregunta que nosotros nos hicimos fue ¿qué pasaba si ahora mirábamos el interior de un material dieléctrico que estuviera expuesto en un E? Así que lo que vamos a hacer ahora es concentrarnos primero en este problema antes de avanzar. Y la idea es que yo quisiera poder calcular el campo eléctrico en este punto del espacio, por ejemplo. Entonces, a priori, daría la sensación de que las expresiones que estuvimos utilizando el otro día realmente no son útiles. ¿Por qué? Bueno, porque en las expresiones que estuvimos utilizando el otro día, nosotros estábamos pensando en puntos que estuvieran en el exterior, de tal manera que yo podía ver que la contribución de cualquiera de los dipolos que vivieran por aquí adentro, al evaluarlos desde afuera, iban a estar lo suficientemente lejos con respecto al punto como para que pudiera utilizar la expresión de la contribución del delta B que habíamos visto para la región lejana. Pero es bastante directo pensar que ahora, si yo lo que quiero hacer es mirar el interior del material, un punto que estoy en el interior de ese dieléctrico, lo que voy a tener es una situación en la cual van a haber eventualmente dipolos que estén muy cerca de este punto. Y entonces no me va a servir, en principio, consideraría que no me va a servir el análisis que realicé hasta ahora. Entonces lo que voy a hacer para analizar esta contribución es tomar una esfera alrededor de ese punto. Entonces yo voy a tener el dipolo acá, el material dieléctrico acá, perdón. Voy a mirar esa esfera y voy a tomar, le voy a recortar ese agujero, esa esfera que estamos marcando allí. Y lo que voy a hacer es pensar que entonces el potencial que tiene que haber en este punto del espacio, podría haber puesto R directamente, R vector, va a ser, por un lado, la contribución de toda esta otra zona, la que lo está rodeando a la esfera. Para esos puntos, yo puedo pensar que están lo suficientemente lejanos con respecto a este punto, o sea, de mínima tienen que estar a esta distancia con respecto a ese punto, y va a ser lo suficientemente lejano para que todas las ideas que pusimos en práctica en la clase anterior sean válidas. Entonces, eso lo que me está diciendo es que lo que voy a tener va a ser la integral de P escalar R menos R' sobre R menos R' módulo al cubo por el diferencial de volumen prima, y esto va a ser integrado si todo este volumen, caracterizado por toda esta superficie, iba a ser un volumen B1, y me guardo S0 y B0 para indicar la superficie de esta esfera y el volumen que está encerrado dentro de esa esfera ahí adentro, queda claro que lo que estoy entonces queriendo calcular acá es la integral sobre B1 menos B0. O sea, todo el material dieléctrico sin contar el agujero que estoy haciendo allí. Y
lo que voy a asumir, y esta es la única aproximación que voy a estar tomando en este caso, es que en el interior de ese material, de esta esfera, perdón, en realidad el material va a estar polarizado de manera uniforme. Si ese es el caso, entonces yo puedo pensar en reemplazar esa esfera hago un zoom, por una distribución de cargas que va a lucir de esta forma. Y esto no es ni más ni menos que pensar que en un material que tenga polarización uniforme en su interior, yo lo puedo visualizar como una sigma de polarización que en este caso, en este hemisferio será negativa, en este hemisferio será positiva y va a tener una forma funcional bien determinada. En realidad eso yo tendría que mostrarlo, pero implicaría un montón de álgebra intermedia. Entonces lo único que estoy pensando en este momento es en lo siguiente. Si esta esfera es lo suficientemente chica para que la polarización sea uniforme, ahí adentro no puede haber densidad volumétrica. La divergencia de P tiene que ser cero. Y todo se tiene que sumir a un efecto de tipo superficial, que va a estar dado por ese sigma P, que yo sé que de manera genérica es P escalar un versor normal. Entonces, como el versor normal es el versor normal exterior al dieléctrico, yo lo que voy a estar pensando es en la normal exterior N2', que está apuntando de aquí hacia allá. Entonces voy a pensar en un 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral de P escalar N2', diferencial de superficie primada, sobre R menos R', y todo esto sobre S0. O sea que en todo momento lo que asumí es que P era constante en la esfera. Esa es la situación que estoy planteando. Cuando yo descompongo entonces esta integral en términos de las expresiones del ρ de polarización y el sigma de polarización, yo sé que lo que puedo hacer es escribir esta integral de la siguiente manera. 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral de P escalar N diferencial de superficie primada sobre R menos R'. Y esto, como viene de haber tomado eventualmente también un teorema, de haber estado mirando las superficies que definían esta región, y esto proviene de la integral de volumen también, esto va a ir sobre S1 más S0, que son las dos superficies, S1 y S0, son las dos superficies que me definen la zona sombreada. Y a esto le tengo que sumar, todavía estoy descomponiendo la primera integral, la integral sobre V1 menos V0 de menos la divergencia de P, diferencial de volumen primado, R menos R'.
un detalle. Yo acá cometí un error. Esta normal, como estoy mirando la contribución puntualmente, estoy pensando en la esfera dieléctrica, la normal exterior de esa esfera dieléctrica es este N2'. Tiene que apuntar hacia el exterior de ese pedacito de esfera dieléctrica. Entonces, esta N que estoy mirando acá es una N que va a estar apuntando hacia adentro, allí. Porque lo que estoy mirando es la normal exterior a todo lo que está sombreado de verde. Este agujero pasa a ser, que yo hice, pasa a ser una región de normal exterior. Cuando le quiero sumar el efecto de un material polarizado, que es la esferita, visto por separado, para esta esfera la normal exterior es el N2'. Y entonces fíjense que yo no pierdo absolutamente nada acá con sumar. Ya con esto tendría, estos dos términos están resumiendo esta primera integral. Pero yo no pierdo absolutamente nada con sumarle a esto 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral sobre b0 de menos las divergencias de p, diferencial de volumen prima sobre r menos r'. ¿Y por qué no pierdo absolutamente nada con sumar eso? Porque habíamos dicho que p en el interior de la esfera iba a ser una constante. Entonces, esto en particular es estar sumando un 0. Pero funcionalmente van a ver cómo me ayuda con las expresiones. Y por último, me resta entonces sumar el término de esta última integral que estaba aquí. 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral sobre ese 0, de p escalar n2', diferencial de superficie prima, sobre r menos r'. Repasemos brevemente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Quiero mirar el potencial eléctrico en este punto. Bueno, pero no puedo trabajarlo exactamente de la forma que lo trabajé en la clase pasada, porque tengo muchos dipolos que viven muy cerca. No puedo a priori utilizar la expresión de zona lejana. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, hagamos una cosa, recortemos una esfera y pensemos en la contribución del potencial de todo esto, salvo esa esfera, y después sumamos el efecto de una esfera polarizada. Lo hacemos por superposición. Todo esto menos ese agujero, y lo que sería es tener el relleno por otro lado. ¿Cuál es la expresión de la contribución del potencial en este punto de todo este B1 menos B0? De toda la zona verde, que está sombreada en verde. Es esta expresión. Este punto está lo suficientemente lejos de cualquier dipolo para que esto sea válido. Fantástico. Hago la misma secuencia de pasos de cálculo diferencial que hice en la clase pasada y yo puedo descomponer esto en una integral de superficie sobre todas las superficies que definen a esa zona verde, o sea, la superficie S1 que es la externa y la superficie S0 que es esta, y una integral de volumen. Esto sería el sigma de polarización, esto sería el ρ de polarización. En principio lo único que resta por sumar es el efecto de la esfera, y yo les decía que cuando uno tiene una polarización constante en el interior, el único efecto neto que voy a percibir es el de sigma de polarización dado de esta manera. Se puede demostrar. Eso sería la segunda integral que está planteada aquí y que es la que sumé eventualmente acá. Queda claro que cuando decíamos que teníamos el sigma de polarización era P escalar n, siempre el producto escalar es con la normal exterior del material dieléctrico. Entonces, si yo estoy mirando la esfera polarizada, la normal exterior es esta N2', que claramente apunta en un sentido radial si yo la miro desde este punto. Pero cuando estoy mirando esta zona en S0, para la contribución esta, la normal exterior es estar parado en el dieléctrico y estar apuntando hacia el exterior del dieléctrico. Claramente es esta N, que sería las menos E sub R vistas desde acá. Entonces, voy a hacer dos cosas. Por un lado, voy a sumar un 0, que no afecta en nada a la integral. Voy a sumar la divergencia de P a lo largo del volumen B0, este.
No me afectan nada porque sé que el P es constante, su divergencia tiene que ser 0. Estoy sumando un 0. Pero formalmente, fíjense que lo que estoy haciendo cuando junto estas dos cosas es tener 1 sobre 4pi epsilon 0, y lo que estoy haciendo es agregarle lo que le estoy quitando aquí, y entonces estoy integrando sobre todo el B1. Si por otra parte tengo en cuenta que n2' es menos n, porque ya vimos que en este caso el n2' sería el e sub r y el n sería menos e sub r, lo que se van a estar dando cuenta es que en la integral en S0 se van a terminar restando. Sea que elija esto o que elija esto, yo puedo poner que el n2' es menos n, entonces puedo venir aquí y decir que esto es menos n versor, y entonces esta integral se va a cancelar con la integral que está aquí sobre S0, y entonces lo que tengo es, finalmente, 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral sobre todo S1 de p escalar n, diferencial de superficie, sobre r menos r' módulo, más 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral de b sobre b1 de menos la divergencia de p, diferencial de volumen primado, sobre r menos r'. O sea, que lo que acabamos de encontrar es que la expresión del potencial en un punto R dado del interior del material se calcula de manera idéntica a cómo se calcula el valor del potencial en los puntos exteriores. O sea, no importa que yo esté dentro o fuera, la expresión de la integral que habíamos desarrollado en la clase pasada es válida para los dos casos. Y eso es en sí más que una ventaja para nosotros. Bueno, entonces en principio uno pensaría que ya sabemos cómo calcularlo del lado de afuera, ya sabemos cómo calcularlo en puntos interiores. Lo único que necesitamos es que alguien nos diga cuál es el vector polarización y nosotros tengamos que hacer esta integral, eventualmente tomarle menos el gradiente y tener el campo eléctrico. ¿Cuál es el problema? El problema es que SP es respuesta a un campo eléctrico externo. Y muchas veces uno no tiene una manera directa de conocer el vector de polarización a priori. Y hasta puede haber una situación un poco más curiosa. Fíjense que nosotros lo que estuvimos haciendo hasta acá es calcular el potencial afuera o adentro, pero debido solamente al material polarizado. Pero nosotros nunca estuvimos viendo que este campo eléctrico total, en cualquier punto exterior, va a tener que ser la suma de este más el que generó el cuerpo. Entonces empieza una situación muy curiosa, porque este campo eléctrico es el que va a polarizar, pero al estar polarizado el medio, va a generar también un campo eléctrico y va a afectar el externo, y eso va a volver a afectar el vector de polarización, que va a volver a afectar el campo eléctrico externo. Entonces me doy cuenta que el campo eléctrico en el exterior y el vector de polarización están de alguna manera unidos o relacionados, no de una manera secuencial, sino de una manera que tiene que estar saliendo casi al mismo tiempo. Y entonces, para poder ayudarnos en eso, lo que vamos a hacer ahora es pararnos en la ley de Gauss para medios dieléctricos. Y entonces lo que voy a hacer es considerar, intentar restringir o ver la ley de Gauss en el contexto de que tengamos tres cargas, como están viendo en la placa, Q1, Q2 y Q3, pero que estén sumergidas en un medio dieléctrico. O sea que yo voy a pensar en principio en un
en una región del espacio donde voy a tener una carga Q1, donde voy a tener una carga Q2 y donde voy a tener una carga Q3. A diferencia de lo que vimos hasta ahora, estas cargas ahora van a estar sumergidas en un medio dieléctrico. Y en principio, no me voy a preocupar mucho por los bordes. Voy a pensar a los fines prácticos. Voy a dibujar solamente la región que me va a interesar. Pero estos son dos detalles que sí tienen que quedar bien en claro. Voy a tener en cuenta que esta carga está ocupando un cierto volumen. Entonces va a haber una superficie S1 que va a estar rodeando esa carga. Va a haber una pequeña superficie S2 que va a estar rodeando a esta carga. Y va a haber una superficie S3 que va a estar rodeando a esta carga. Van a ser muy pequeñas, por supuesto. Pero lo que estoy diciendo es que si ahí hay una carga, en ese punto no hay material dieléctrico. Por lo tanto, tiene que haber algún tipo de frontera entre el material dieléctrico y el lugar que está siendo ocupado por la carga. Esas cargas son cargas que no pertenecen al dieléctrico en sí. Son cargas que yo puse ahí específicamente y son cargas que en este contexto las voy a denominar cargas libres. No libres porque se puedan mover, porque no se van a poder mover, sino libres porque no son parte de las cargas que conforman el material dieléctrico. Esto, por ejemplo, podría ser la varilla de vidrio que yo rocé con seda. Y ahí me quedó una Q1, me quedó una Q2 y me quedó una Q3. No son cargas que pertenezcan al medio en sí. Entonces lo que voy a venir ahora es con una cierta superficie gaussiana, no importa la forma en principio para hacer el planteo, la voy a llamar S. Y lo que voy a hacer es aplicar la ley de Gauss en el interior. Y la ley de Gauss me dice que si yo calculo el flujo del campo eléctrico a través de esta superficie S, esto tiene que ser 1 sobre epsilon 0 por, y lo voy a dividir de esta manera, la carga libre más la carga de polarización. O sea, yo voy a tener que poner toda la carga que viva encerrada aquí dentro. Con Q no tengo problema, porque yo sé que con la carga libre, a lo que me estoy refiriendo es a Q1 más Q2 más Q3. Es la suma de estas tres. Pero a lo que me va a interesar es la carga de polarización. Y la carga de polarización va a ser la integral de P escalar n, diferencial de superficie, ¿sobre qué superficies? ¿Sobre qué superficies tengo que hacer esta integral? Sobre todas las superficies que definan al dieléctrico, en particular, encerrado dentro de esta superficie. Entonces, un detalle es el siguiente. Déjenme que acá ponga un S0. Un detalle es el siguiente. La carga, de acuerdo a la ley de Gauss, que yo tengo que estar poniendo es la carga de polarización, pero solamente la parte de la carga de polarización que viva encerrada por esta superficie S0, por la superficie gaussiana. Ahora, cuando yo voy a ver cómo escribo la carga de polarización, recuerdan que era la integral de P escalar n diferencial de superficie, pero esto se tomaba sobre las superficies que dieran contra el exterior en el dieléctrico. Entonces claramente me doy cuenta que S0 no es una de las superficies sobre las cuales voy a integrar esto, porque S0 no es una superficie exterior al dieléctrico. ¿Cuáles son las superficies exteriores al dieléctrico que puedo ver ahí? Y las únicas superficies exteriores al dieléctrico que yo veo acá son S1, S2 y S3, porque son las superficies que dan contra las regiones donde viven las cargas. Son las regiones donde
hay puntos que no pertenecen al dieléctrico. Y lo que me falta es integrar la densidad volumétrica y esto tengo que ver bien sobre qué volumen voy a hacer esto. Y esto va a ser sobre el volumen de dieléctrico encerrado por S0. O sea, el volumen de dieléctrico que viva aquí adentro de S0. Un detalle para que quede, por si hace ruido. Es muy probable que uno mire esto y diga, pero no puede ser. A ver, ¿carga de polarización no era 0 en el dieléctrico? Sí, pero es 0 en el dieléctrico si yo logro abrazar todo el dieléctrico. Y entonces estoy viendo todas las superficies que tenga el dieléctrico y todo el volumen de dieléctrico. En este caso, como lo que estoy mirando es solamente la carga encerrada por S0, el cuidado que tengo que tener es que esta Q sub P no implica necesariamente lo mismo que antes, sino que va a ser la cantidad de carga de polarización, pero que viva encerrada dentro de esta superficie arbitraria gaussiana S0. Entonces, lo que voy a hacer acá es tomar el teorema de la divergencia en el segundo término. Entonces, usando el teorema de la divergencia, ustedes pueden ver que Q sub P va a ser la integral sobre S1 más S2 más S3 de P escalar n diferencial de superficie más, si quieren podemos poner los primados, yo lo estaba obviando pero se puede poner, más, y lo que tendría que poner de este lado es por un lado el signo menos, o sea que en vez de un más voy a poner aquí multiplicando un menos 1 del signo menos este, tomo el teorema de la divergencia y me va a quedar P escalar n diferencial de superficie sobre todas las superficies que caractericen, al usar el teorema de la divergencia, convierto todo el volumen que define el dieléctrico, encerrado ahí dentro, en las superficies que contienen ese volumen de dieléctrico. Y entonces ahora sí veo que esto implica S1 más S2 más S3 más S0. Porque esas son todas las superficies que me definieron el volumen encerrado por la superficie gaussiana. Entonces ya me doy cuenta que acá hay términos que se van a terminar restando automáticamente entre sí. Y esa carga de polarización me va a quedar P escalar n diferencial de superficie a lo largo de S0. Déjenme que saque ya el índice primado porque no me molesta para nada en lo que sigue en adelante. Y acompañada del signo menos, por supuesto. Las contribuciones sobre S1 más S2 más S3 se anularon entre sí. Eso hace que cuando reemplace entonces esta expresión de Q sub P en la ley de Gauss que tenemos allí arriba, lo que voy a poder hacer, o lo que me va a quedar, es la integral de E escalar diferencial de superficie a lo largo de S0 va a ser 1 sobre epsilon 0. Aquí vamos a tener la carga libre Q, la suma de las tres, Q1 más Q2 más Q3, más, menos la integral sobre S0 de P escalar n diferencial de superficie. Entonces yo puedo pasar este término, multiplico por E0 al campo eléctrico y paso este término sumando del otro lado. Y lo que obtengo es lo siguiente. Que el flujo de un vector que ahora está dado por epsilon 0 por E más P tiene que ser igual
a lo largo de una superficie gaussiana S0 tiene que ser igual a la carga libre. Nosotros a esta cantidad la notamos con un nombre específico, le damos la letra D mayúscula y lo notamos como desplazamiento eléctrico o vector desplazamiento eléctrico. O sea que la ley de Gauss, cuando estoy en presencia de un medio dieléctrico, la vamos a escribir como el flujo de D escalar diferencial de superficie a lo largo de S0 es igual a la carga libre encerrada dentro de esa superficie gaussiana. Da toda la sensación de que esta ley de Gauss uno podría hacer el mismo tipo de interpretaciones que hizo para con el campo eléctrico. Lo que es más, vamos a inclusive poder pensar en términos de una ley de tipo diferencial. Porque se acuerdan que nosotros partimos de esta ley para el campo eléctrico y pensando la carga Q varias clases atrás, como la integral de volumen de la densidad volumétrica ρ, llegamos a una ley de tipo diferencial para el campo eléctrico. También podría hacer exactamente el mismo trabajo de este lado y entonces se podría mostrar que la forma diferencial que tiene esta ley es divergencia de D igual a ρ. Así como, fíjense, el vínculo entonces entre las leyes en formato integral y las leyes que teníamos en el caso de estar trabajando en vacío, nosotros vimos que esto era lo que nos permitía ir y venir con una misma ley entre su formato integral y su formato diferencial. Si aplico el mismo tipo de razonamiento que ya utilizamos sobre esta ley de Gauss para el medio dieléctrico, es bastante directo que el resultado al cual voy a llegar va a ser el que estamos indicando aquí arriba. Pero hay una cuestión, hay una precaución simplemente en cuanto a la interpretación que uno tiene que tener. Y la interpretación es la siguiente. Generalmente cuando hacíamos la lectura de la ley de Gauss, lo que decíamos era que la densidad volumétrica de carga era fuente, al tener una divergencia de E no nula, lo que decíamos era que esta carga, o esta densidad de carga, era fuente de campo eléctrico. Y es lo que me determina, en definitiva, el campo eléctrico. Lo cual, en cierto modo, está bien. Teníamos la ley de Coulomb del lado nuestro, y esto venía de la mano de que el rotor de E tenía que ser igual a 0. Simplemente como un detalle técnico, la situación no es exactamente la misma cuando uno esté trabajando con medios dieléctricos, porque D no tiene una ley tipo de Coulomb. Nunca voy a poder encontrar algo que sea proporcional o que luzca como un 1 sobre 4 pi epsilon 0 por una integral que tenga aquí un r menos r' vector sobre r menos r' módulo al cubo. O sea, la ley de Coulomb no va a existir para nosotros, ni con esto ni con otra constante. No sigue una ley de Coulomb. Y no necesariamente yo domino cuánto vale el rotor del vector de polarización. Cuando uno tenía un campo vectorial, las dos cosas que determinan el campo vectorial son su rotor y su divergencia. Para el campo eléctrico teníamos las dos. Para el caso del vector de desplazamiento, la ley de Gauss me está dando información sobre la divergencia de D.
pero no tengo ninguna información a priori sobre el rotor de P. Por suerte, para las simetrías que a nosotros siempre nos interesan a la hora de evaluar la ley de Gauss o usarla en formato integral, esferas, cilindros y planos, el rotor de P en esas consideraciones es 0, y entonces el tipo de análisis que yo planteaba o de alcances para el campo eléctrico van a ser igualmente válidos para esa situación. Bueno, entonces lo que quisiera ahora es poder ir caminando de alguna manera hacia ver cómo poder utilizar la ley de Gauss en las geometrías que sabemos que nos va a poder ayudar la ley de Gauss, de eso no nos vamos a escapar, cilindros, esferas y planos, para intentar entender un poco cuál es la física que está detrás de estos medios dieléctricos. ¿Podría llegar a trabajar situaciones que no sean esferas, cilindros y planos? Sí, tendría que utilizar la ecuación de Laplace. Nosotros lo que queremos es intuir un poco, ganar un poquito de intuición acerca de la física de estos problemas. En principio nos vamos a quedar con esferas, con cilindros, con planos, que podamos usar la ley de Gauss entonces a nuestro favor. Y para ello, lo que vamos a hacer entonces es estar en primer lugar planteando la situación en la cual tengamos ciertas características en el medio dieléctrico. Y lo primero que vamos a ver, lo que vamos a hacer es darnos cuenta que en una gran familia de materiales, si uno no tiene campo eléctrico externo, el vector polarización se anula. Y por otra parte, que generalmente con materiales que tengan características de ser isotrópicos, el vector de polarización es paralelo al campo eléctrico. Entonces, esas dos características, que son empíricas también, uno las puede parametrizar utilizando una relación como la que se ve aquí en la placa. Si yo pongo que el vector de polarización es proporcional al campo eléctrico, es Chi por E, la letra griega Chi estoy utilizando. Entonces, si el campo eléctrico es 0, no hay polarización. Y claramente E y P son vectores que son paralelos. Si yo hago eso, entonces cuando piense en el vector desplazamiento, en este nuevo campo vectorial que apareció, si yo puedo reemplazar este vector de polarización por una función Chi multiplicando a E, lo que me doy cuenta es que voy a poder factorizar el E, y esto me va a quedar de esta manera. A esta cantidad se la suele denominar susceptibilidad eléctrica. Y esto, sumado, lo voy a denominar con epsilon y va a ser la permitividad del medio. Fíjense que si estamos trabajando en el vacío, no hay susceptibilidad eléctrica, la Chi vale 0, y recupero la permitividad del vacío, que es la que hemos venido utilizando hasta ahora. De alguna manera lo que estoy haciendo es adelantarme y plantear que en el medio material lo que va a pasar es cambiar la permitividad del medio. En breve vamos a entender qué significa eso o qué alcance tiene desde la física. Y como el número es, los números que uno tiene acá son muy difíciles de retener o muy difícil de tener algún tipo de intuición, porque recuerden cuánto valía epsilon 0, algo así como 8,854 por 10 a la menos 12 numéricamente. Todas estas susceptibilidades Chi son números igualmente difíciles de retener para los distintos materiales. Pero yo lo que puedo plantear ahí, lo que voy a plantear es que el epsilon va a ser K veces epsilon 0, o defino una cantidad K,
que la voy a llamar constante dieléctrica. Y van a ver ahora que esa constante dieléctrica, que es simplemente retener cuánto vale el cociente entre la permitividad de un medio y la permitividad del vacío, me brinda información de una manera mucho más ágil que estar utilizando los números propios de las susceptibilidades eléctricas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que les voy a plantear una lista que extraje en Serway de constantes dieléctricas y lo que vamos a denominar ahora potencial de ruptura o fortaleza dieléctrica, si quieren, del dieléctrico. Y lo que quiere decir es hasta qué valor de campo eléctrico externo soportan como aislantes sin volverse conductores. Si ustedes estuvieron ya trabajando en la clase del primer laboratorio, en el de electrostática, habrán visto que mucho del interés en particular que hay en esa clase es poder describir el mecanismo de producción de chispas o de descargas en el dieléctrico que va a ser el aire, una descarga eléctrica. Entonces el aire va a ser el primer elemento que vamos a ver en esa tabla. Fíjense que tiene una constante dieléctrica de aproximadamente, casi 1. Eso quiere decir que si bien es un medio aislante, a los fines prácticos se comporta bastante casi como el vacío, porque la permitividad recién difiere de 1 en la cuarta cifra decimal. Pero si yo expongo ese dieléctrico a un campo de 3 millones de volts por metro o de 30.000 volts por centímetro, ahí va a haber chispa. Ya el aire no soporta más como aislante y va a haber un mecanismo de chispa en el cual va a haber electricidad conduciéndose a través de él. Pueden ver ahí en la lista esa que hay distintos tipos de materiales. Hay baquelita, hay cuarzo fundido, hay mylar, que es como un acetato, neopren, nylon, papel, papel impregnado con parafina. Bueno, hay vidrio pirex, teflón, vacío. Fíjense que son números mucho más chicos de retener. Miren los valores de esa constante dieléctrica. Si yo les hubiera dado la susceptibilidad eléctrica aquí, del mylar, del nylon, del papel, hubieran sido números bastante feos. Pero la constante dieléctrica son números relativos porque me dicen cuántas veces más grande es la permitividad en comparación con la del vacío, pero son números chicos y fáciles de retener. En el caso particular del agua, que está indicada ahí abajo, es agua destilada lo que me están marcando, con una constante dieléctrica de 80, fíjense que la ruptura dieléctrica parece que no existiera o que no hubiera. Lo único que no me están mostrando previo a eso es el vacío, pero en el vacío tiene sentido porque no tengo absolutamente nada. Pero el agua yo sé que está compuesto por moléculas en definitiva. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que nunca la puedo romper? Bueno, en realidad, respecto a las cifras que estoy barajando ahí, salvo una, si uno va a uno de estos libros, un handbook de química y física, lo que encuentra es que aproximadamente estamos hablando de 65 a 70 millones de volts por metro para el agua destilada. ¿Sí? No está en el Serway, pero bueno, llegado el caso, esa información en los handbooks se consigue y es de las más altas que estaba en esa tabla. Probablemente esto es como decir que es extremadamente grande y no lo han tenido en cuenta. Entonces, lo que uno puede ver a partir de esto es que la ley de Gauss que nos está quedando planteada a nosotros es una ley de Gauss para este tipo de materiales en el cual yo puedo proponer que el P sea paralelo al E y que el P lo pueda representar por una función, en particular que sea una constante. Lo que voy a poder entonces trabajar es que esta D es epsilon por E y que P es chi por E.
Queda claro entonces que si yo tuviera alguna forma de conocer el vector desplazamiento, automáticamente tendría el vector campo eléctrico y automáticamente tendría el vector de polarización. Vendrían todos de la mano. Y no tendría que estar pensando en conocer primero el vector de polarización para poder a posteriori determinar el campo eléctrico, que esa es la idea que nos dejaban las integrales que veníamos trabajando hasta ahora. Si yo a través de la ley de Gauss puedo resolver el campo eléctrico, mejor dicho, puedo primero resolver el D en situaciones de alta simetría, automáticamente eso implica que tendré el E, automáticamente eso implica que conoceré el P. Entonces, vayamos al problema más sencillo posible. Intentemos atacar el problema que uno consideraría de orden cero. Y el problema de orden cero es el de la carga puntual que esté sumergida en un fluido dieléctrico. En principio lo puedo considerar infinito. Entonces vamos a hacer eso. Voy a considerar acá mi carga puntual. Esa va a ser una carga más Q. Y lo que ustedes pueden ver ya en esa placa es cómo se van a orientar los distintos dipolos en el medio que yo tenga. Si este es mi medio dieléctrico, entonces lo que queda claro es que dentro de ese medio dieléctrico, a la hora de mirar los dipolos, los elementos que estén más próximos, lo que van a estar haciendo es mostrarme las cargas negativas aquí. Y obviamente las cargas positivas aquí. Y que esa polarización, lo que tengo que estar reteniendo todo el tiempo, es que es una polarización de tipo radial. Entonces, lo que voy a tener ahora es de vuelta, entre estas dos positivas va a haber una negativa, entre estas dos positivas va a haber una negativa, entre estas dos positivas va a haber una negativa, y viceversa. Y entonces aquí van a venir las más. Y esto tiene simetría esférica. Y así van conformando todo lo que ustedes pueden ver en la placa que están mostrando ahí. O sea que ya una simple inspección nos daría la idea de que la polarización tiene que ser de tipo radial. Entonces lo que voy a hacer es usar la ley de Gauss. Y para eso voy a venir acá, voy a tomar una superficie gaussiana, voy a tomar esta superficie gaussiana, y esta superficie gaussiana va a tener, la voy a llamar S0, y le voy a dar un radio R chico. O sea que de acá hasta acá, desde la carga hasta aquí, yo voy a asumir que tengo R. Y la ley de Gauss me dice que la integral de D, escalar diferencial de superficie, tomada a lo largo de S0, tiene que ser igual a la carga libre encerrada, pero en este caso es esa carga puntual, no tengo otra, o sea que va a ser igual a Q. Fíjense que no está más el epsilon 0, está absorbido dentro de D. El lado de la izquierda no cambió absolutamente nada con respecto a lo que nosotros ya habíamos tomado antes. El lado de la izquierda es un D que eventualmente yo planteo que va a depender de R, o podrá depender de R, por 4pi radio cuadrado. ¿Sí? Y del lado derecho me queda Q.
Entonces, automáticamente sé que el vector desplazamiento, simplemente tengo que pasar esto dividiendo, va a ser Q sobre 4pi radio cuadrado n sub r, que es lo mismo que Q sobre 4pi r cubo abajo, r vector arriba. Como dijimos antes, si nosotros tenemos el vector de desplazamiento, automáticamente tenemos el campo eléctrico y tenemos el vector de polarización. Porque yo sé que a partir de acá, el campo eléctrico va a ser simplemente el vector de desplazamiento dividido épsilon. O sea que estoy volviendo a pensar en términos de estas dos expresiones. Tengo el D, el campo eléctrico lo puedo despejar como D dividido épsilon. Entonces hago exactamente eso y el épsilon era K veces épsilon 0. Entonces me doy cuenta que esto me queda 1 sobre K por 1 sobre 4pi épsilon 0 Q R sobre R cubo. Y entonces se dan cuenta automáticamente cuál es la ventaja de pensar este problema en términos de la constante dieléctrica y no de esa chi que veníamos arrastrando, la susceptibilidad eléctrica. Fíjense lo que nos está diciendo esta expresión. ¿Qué pasaría si yo tuviera solamente eso que estamos viendo allí? Ese sería el campo eléctrico producido en este punto por esa carga puntual si esto fuera vacío. ¿Cuál fue el efecto de que estuviera sumergido en un dieléctrico esa carga? Que me apareciera un 1 sobre K. Si vuelvo para atrás, en términos de la tabla, una de las cosas que veo automáticamente es que K es siempre mayor que 1. O sea que el efecto neto que voy a tener es siempre debilitar el campo. Recuerden lo que habíamos pensado cualitativamente con el capacitor. Si yo tengo una distribución de cargas sumergidas en un medio dieléctrico, el campo eléctrico que van a producir va a estar debilitado con respecto al vacío. Eso es lo que me está diciendo esto. Y es más, me está diciendo específicamente para este caso que es K veces más débil. Por eso es mucho más fácil de retener la información relativa a la física. Yo sé que la constante, si esto fuera agua destilada, el campo eléctrico es 80 veces más débil que si fuera vacío. Yo sé que si estuviera hablando de papel sería 3,7 veces más débil que si fuera vacío. Sé que si estoy en vidrio estoy hablando del orden de 5 a 6 veces más débil. Es mucho más fácil retener o tener una idea de por cuánto se debilita el campo cuando mi distribución o mi carga está en un dieléctrico específico. El paso siguiente que tendríamos acá tiene que ser entonces el de poder determinar el vector de polarización. Pero ya tengo el campo eléctrico. Entonces lo que voy a hacer acá es, a partir de esto, ver cuánto vale el vector de polarización, que yo sabía a priori que iba a ser chi por e. Pero déjenme un paso más arriba que recuerde que K veces épsilon 0, que es el épsilon, es épsilon 0 más chi. Entonces yo puedo, como quiero evitar utilizar la chi y quiero en lo posible poder utilizar el K, voy a despejar chi de esta relación y lo voy a insertar ahí dentro. Y esto va a ser K menos 1 por épsilon 0, toda esa porción, esto es igual al chi. Y ahora voy a multiplicar por el campo eléctrico este. Entonces esto es 1 sobre K, 1 sobre 4pi épsilon 0, Q, R vector sobre R módulo cubo. Y obviamente los épsilon 0 después, a posteriori, se me van a terminar yendo.
Entonces llego a la expresión final para el P, que va a ser K menos 1 sobre K, 4pi R cubo, Q por R. Tal como dijimos hace un rato, teniendo el D, tengo el E y tengo el P. Naturalmente, y como esperaba, era de esperar, el D iba a ser radial, el E es radial, la polarización es radial. Entonces, lo que quiero hacer ahora es interpretar un poco el problema este, cambiando toda esta visión de la nube de dipolos que uno estaba mirando acá, y volver de alguna forma a pensar en términos de esas distribuciones de carga sigma de polarización y rho de polarización. Pero para ello lo que necesitaría serían dos cosas. Si yo lo que quiero ver es sigma de polarización y rho de polarización, entonces para rho sub p, lo que tengo que calcular es menos la divergencia de P. Pero, esto es algo que pueden hacer muy fácil, la divergencia de R sobre vector sobre R cubo me da 0. Es fácil ver esto. Uno puede pensar en el R como un vector, aunque sean cartesianas, X y Z, pongan el módulo al cubo, hagan esto y les va a dar 0, salvo para R igual a 0. Pero en realidad, ese punto R igual a 0 a nosotros no nos interesa, porque ahí no hay dieléctrico, es el lugar donde está la carga. Así que no tengo ningún problema. La divergencia de R sobre R vector sobre R cubo es 0. Esto es 0 para nosotros. No va a haber densidad volumétrica de carga de polarización. Para sigma P, para sigma de polarización, yo lo que tengo que hacer es P escalar N. Entonces pensemos un poco de vuelta. ¿Cuál es aquí la superficie exterior que uno está viendo sobre la cual esperan que haya un sigma? Ese 0 es una superficie exterior del dieléctrico sobre la cual yo esperaría que hubiera un sigma de polarización. No, porque ese 0 es la superficie gaussiana. No me está marcando una frontera física real del dieléctrico. ¿Cuál es la única frontera que ustedes ven acá para el dieléctrico? Y, como nos pasó antes cuando planteamos la ley de Gauss, tiene que ser la superficie que esté rodeando esa carga, que obviamente va a tener un radio muy pequeño. Bueno, entonces yo voy a hacer esto. Voy a hacer un zoom justo en la región de esa carga. Entonces voy a pensar en la región de la carga. Voy a poner aquí alrededor el medio dieléctrico. Y lo que voy a hacer es darle un radio B a esa carga, que después le voy a tomar el límite de que sea 0. No va a haber inconveniente con eso. Y lo que voy a hacer después es tomar la superficie sobre la cual vamos a evaluar acá esta superficie, que va a ser la frontera en la cual yo voy a tener ese sigma P. Entonces, si ustedes piensan en el sigma P, esto va a tener que ir evaluado en R igual a B, y el punto crucial para nosotros es darnos cuenta quién es la normal exterior. La normal exterior es pararme en el dieléctrico y siempre estar apuntando hacia afuera.
creo que es bastante obvio que esta normal exterior para ese caso va a ser menos E sub R. Porque tiene que ser una normal que apunte hacia el centro de la carga, si ustedes están parados desde la frontera del dieléctrico. Como tengo el vector de polarización recién resuelto, esto no va a ser ni más ni menos, ya lo pongo en un paso intermedio, voy a tener K menos 1 dividido K, el 4pi en el denominador, el R, recuerden, tiene que ser el B, lo voy a escribir de esta forma, al vector de polarización evaluado en B, y le voy a tomar el producto escalar con la normal esta menos E sub R. Y el resultado de eso va a ser menos K menos 1 sobre K, 4pi B cuadrado. Ese es el sigma de polarización. O sea que la carga de polarización, ¿qué me va a estar representando eso? Lo primero que se dan cuenta es que es negativa, es lo que ustedes esperan. En el término de este dibujo, serían la punta de estos, todos los primeros dipolos que están rodeando a esta carga, es lo que me están dando el sigma de polarización negativo S. Bueno, acá salió automáticamente cuando me doy cuenta que el K es más grande que 1 y que esto va a ser negativo. O sea que aquí va a haber todo un sigma negativo. Va a haber una cantidad de carga de polarización, o lo puedo interpretar en términos de el sigma de polarización que yo recién vi. Ahora fíjense qué pasa si yo lo que quiero calcular es la carga de polarización. Voy a definir esa carga de polarización como la integral de sigma de polarización diferencial de superficie sobre toda esta superficie, si quieren la llamamos S1, en el límite en que B tienda a 0, porque yo quiero que en realidad eso sea muy pequeño. Y si yo hago esto, como el sigma es constante a lo largo de toda la superficie, se pueden dar cuenta que no hay ninguna dependencia en θ ni en φ, esto me va a quedar el límite cuando B tiende a 0 de menos K menos 1 sobre K 4pi B cuadrado multiplicado por la superficie, que es 4pi por B al cuadrado. En todo esto vengo arrastrando la falta de una Q acá, allí. Entonces, esto se me va a ir con esto. Fíjense que de golpe no me queda el B. Y lo que me queda es menos Q más Q sobre K. Entonces, se dan cuenta que si yo empezara a plantear este problema, si alguien hubiera venido a priori y me hubiera dicho que lo que tenía era una carga de polarización que estaba dado por esta cantidad, la carga total encerrada por la superficie gaussiana S0 es igual a esta carga de polarización más la carga libre. Y eso es Q sobre K. Entonces fíjense que hay dos formas de poder interpretar el mismo resultado. Si uno lo mira desde esta perspectiva, fui bastante expeditivo, porque planteé el vector de desplazamiento, eso me dio el E, eso me dio el P, me di cuenta que estaba atenuado. Pero la perspectiva de pensar esto desde el punto de vista de los sigmas y los ρ, lo que me permitió darme cuenta es que el dieléctrico lo que hace es como darle una capa de carga que apantalla a la carga Q y hace que, vista desde afuera, se vea como Q dividido K. Entonces, yo podría haber reemplazado el problema de estar trabajando todo esto en el dieléctrico, o podría haber hecho el cálculo del campo eléctrico, como lo planteamos algunas filminas atrás, y hacer el cálculo del campo eléctrico desde la perspectiva
de tener una carga Q dividido K. Muy bien. Obviamente que en este punto yo no estoy todavía dándome cuenta de qué es lo que pasa afuera. Este es un dieléctrico que parece infinito para mí y lo único que hice fue situarme en algún punto que estuviera hasta acá. Pero puede darse la situación de que yo en realidad tuviera un dieléctrico que tuviera borde. Y si yo tengo un dieléctrico que tiene borde, la situación va a ser más parecida a la que estamos viendo entonces en esta placa. Supongamos que fuera una esfera la que está rodeando a esa carga Q. Entonces, fíjense el gráfico. Tengo la carga más Q. Si yo planteo Gauss en los puntos interiores, es exactamente lo que hice hasta ahora, es la región en la que me moví, puedo saber que hay un sigma de polarización negativo, es el que ya calculé. Puedo saber que la normal exterior del dieléctrico en esa superficie que está de azul es menos E sub R, es lo que ya usé. Y puedo saber que el vector de polarización es siempre radial y apuntando hacia afuera. Eso porque la carga es más Q. ¿Qué pasa cuando llego al otro borde? Cuando llego al otro borde, lo que me voy a encontrar es que tengo otra frontera del dieléctrico. Entonces, va a haber otra sigma de polarización que va a ser el vector de polarización, pero ahora evaluado en el nuevo radio. Y ese ya no va a ser un radio pequeño, el B. Va a ser un radio R grande que va a estar bien establecido. Y la normal exterior va a ser en E sub R. Deténganse un instante y fíjense qué es lo que me da la diferencia de que el sigma me quede negativo o me quede positivo. La diferencia entre que yo tenga un sigma negativo o un sigma positivo está dada por el producto escalar P escalar n. Cuando yo estaba en la esfera de adentro, el vector P para esa carga positiva, fíjense que siempre es un vector radialmente saliente. Al tomarle el producto escalar con menos E sub R, es lo que me dio este signo menos que me caracterizó el sigma como negativo. Si yo tengo esa superficie exterior, que ahí está marcada en rojo, ese vector P escalar una normal que ahora va a ser E sub R, me va a dar un sigma de signo positivo. Entonces la diferencia del signo está puntualmente dada por el producto escalar. Por eso es muy importante que siempre tengan presente que lo que están haciendo es tomar un producto escalar y que el P tiene que ser evaluado en un caso en un radio muy pequeño B, que fue lo que hicimos nosotros, y en el otro caso, para la esfera que está marcada en rojo, o la superficie marcada en rojo, en el radio R grande que tenga esa distribución. Pero en la práctica, cuando uno tenga simetrías, lo que va a hacer es seguir pensando en términos del mismo planteo que ya hizo para la ley de Gauss cuando tuvo, por ejemplo, cascarones concéntricos. Lo que va a hacer es mirar la región interna y después va a ir a mirar la otra región. En particular, fíjense que si ustedes se van hacia los puntos exteriores de esa esfera, la carga de polarización encerrada va a valer 0, porque encerraron a todo el dieléctrico. Lo que estoy planteando es que si ustedes tuvieran que mirar ese problema, de hecho lo van a tener en guía, pero son simplemente algunos pequeños alertas para tener en cuenta. Si ustedes están pensando que ahora lo que tienen es una esfera dieléctrica, pero que tiene un radio bien definido, y este es mi dieléctrico,
Y ahora yo quiero plantear esto en una superficie gaussiana que sea más grande, que esta sea mi superficie gaussiana S0, perdón. Entonces, esto va a ser borde para ustedes, va a ser un R grande, por ejemplo. Mientras que lo que estoy planteando acá es la superficie gaussiana S0. Si ustedes estuvieran parados en este R pequeño, en esa región, la de afuera. Entonces, fíjense que el planteo de la ley de Gauss en esa región externa va a seguir siendo este si lo hago desde el punto de vista del vector de desplazamiento. Pero quiero que también piensen qué pasa si ustedes hubieran venido desde este costado. Que fue como nosotros partimos para deducir la ley de Gauss. ¿Cuánto valdría la carga de polarización entonces en este caso? Es la carga de polarización encerrada por ese cero, están abrazando a todo el dieléctrico. En ese caso sería 0. Quiero que piensen un poquito en eso al momento de estar planteando, y eso debiera disparar más preguntas. Sobre todo, cuando lleguen a esa situación y obtengan el campo eléctrico por ustedes mismos aquí dentro y acá afuera, quiero que vuelvan a pensar de qué manera nosotros empezamos a plantear el problema del dieléctrico en el momento que estuvimos discutiendo esta placa. Y a ver si hay alguna cosa que haga ruido o que no haga ruido respecto de lo que nos está sucediendo en este caso en particular. Bueno, entonces la clase que sigue, lo que vamos a hacer es el punto que nos falta para terminar de analizar dieléctricos, es ver qué pasa cuando yo tengo una frontera entre un medio dieléctrico y otro medio. Podría estar hablando de dos medios dieléctricos entre sí, un dieléctrico y un conductor y el aire. Puedo hacer diferentes combinaciones, pero me interesa ver qué es lo que sucede a nivel de frontera. Y nos vamos a meter de manera más específica, vamos a ir caminando hacia lo que son los capacitores y hacia el concepto de energía, que es un concepto que hasta ahora nosotros no hemos tocado en detalle, pero ya es el momento que lo podamos llamar e involucrar en los tipos de análisis que estamos haciendo. Pero bueno, eso va a ser material entonces para la clase siguiente.